Bienvenidos a la radio, bienvenidos a Jaque Mate. Un año desde que nos cambió la vida, porque nos cambió la vida ese 13 de marzo de 2020. Yo digo que el 13 de marzo porque fue el día en el que Pedro Sánchez compareció para anunciar que se declararía el estado de alarma. Al día siguiente se reunió el Consejo de Ministros para decidir las medidas y el 15 de marzo fue cuando empezamos a estar confinados de manera obligatoria. Un confinamiento que duró un mes y medio. Iban a ser 15 días, ¿eh? Desgraciadamente se han contagiado con la enfermedad muchas personas, han fallecido muchas personas y muchas personas también sufren hoy las secuelas de una enfermedad que ni siquiera han bebido. Una enfermedad que no han vivido porque no la han padecido, no se han contagiado afortunadamente, esperemos que nunca se contagien, pero que la han vivido porque toda nuestra vida nos cambió ese 13 de marzo de 2020, ese viernes 13. Hay personas que están con depresiones, afectadas su salud mental, personas víctimas, por ejemplo, lo contábamos el otro día en el programa del 8M, víctimas de violencia de género que tuvieron que convivir con sus parejas, con sus maltratadores durante todo el confinamiento porque no les quedaba otra. Tragedias, vidas truncadas, vidas arrebatadas, vidas cambiadas. Todo nos cambió ese 13 de marzo. Antonio, ¿tú dónde estabas ese viernes 13? Pues yo de hecho estaba en Sevilla, recuerdo, haciéndome la comida cuando salió Pedro Sánchez a explicar que se iniciaba la aplicación del estado de alarma. Recuerdo que estaba haciendo la comida y que poco después de eso y de comer recogí mis cosas y me volví a mi casa a Huelva. ¿Tú eras de los que creías que esto no era para tanto? Bueno, hombre, claro, en un principio sí, que, hombre, realmente nadie pudo ver lo que iba a pasar porque, quiero decir, esto al fin y al cabo ha sido la pandemia del siglo, no de esas que pasan una vez cada 100 años, eso obviamente nadie se ve venir que va a ser esa, ¿no? Es cierto, pero es cierto que en los días anteriores sí poco a poco fue creciendo cada vez más y fue una bola de nieve, que además yo también, estando tan cerca de las noticias como estaba en esa época, vi cómo crecía poco a poco y cómo se fue disparando poco a poco las alarmas y es cierto que parecía que no, pero sí, o sea, de hecho recuerdo que nos cortaron las clases en la universidad, pero parecía que iba a ser poco más que eso, ¿no? Ciertas restricciones, pero no tantísimo. Yo, fíjate, era de los que creía, porque en el fondo era lo que decían los expertos. A ver, que yo no soy experto en epidemiología, o sea, yo me creo lo que dice un experto porque ha estudiado mucho más que yo sobre ese tema. Y los expertos decían en febrero que habría casos aislados, como esa mítica frase de Fernando Simón, que no era para tanto, incluso que las mascarillas no eran tan necesarias. Ahora no nos imaginamos nuestra vida sin mascarilla, fíjate. E incluso que no llegaríamos hasta el confinamiento domiciliario. Yo hasta la tarde del 14 de marzo no me creí que íbamos a llegar a un confinamiento domiciliario tan estricto como el que tuvimos. Pero la vida siempre te sorprende. Sí es cierto que en febrero hubo muchos ciegos, muchos ignorantes, que ahora dicen ser videntes de todo lo que pasó cuando en realidad se la tragaron igual que nosotros y no sabían nada, igual que nosotros, pero hubo gente que ya estaba alertando y que creíamos que no iba a ser para tanto. En fin, pues el programa de hoy va a ser de contar historias, básicamente. No podemos hablar muchas cosas. Podríamos tener hoy una mesa de epidemiólogos que analizaran la historia del coronavirus, de este SARS-CoV-2, contar la historia del coronavirus desde que se declara en Wuhan en diciembre de 2019 como esa neumonía de origen desconocido, contar la cifra de contagiados, la cifra de muertos por meses, podríamos tener gráficos, podríamos tener todo, pero eso sería tan repetitivo
tan aburrido incluso, que hoy vamos a contar historias. Historias de personas que perdieron a su padre por culpa del COVID y que lo contó, personas que lo contaron en su trabajo, en un podcast. Historias de personas que estaban allí en los hospitales cuando esa grave crisis se desembocaba y personas que quieren estar en un hospital dentro de poco, como son estudiantes de medicina y personas que ya están vacunadas con las dos dosis, con el 5G, como diría Miguel Bosé, que entonces no vaya el internet en este programa tremendo. Hoy vamos a conocer historias, historias de personas que daban la cara mientras todos estábamos encerrados en casa aplaudiendo por la ventana o por los balcones. Así que ese va a ser el propósito de hoy de un programa especial. Es sábado. Los sábados no trabajamos, los fines de semana no tomamos de descanso, pero aquí estamos. Eh, Antonio, ¿tú eres también de los que creía que esto iba a ser para 15 días nada más? Que yo era así. No, yo de hecho, tal como ya empezó el confinamiento, yo asumí que, por ejemplo, ese curso ya no volvíamos, ¿no? Sí es cierto que pensaba que a lo mejor, pues como se podía pensar al principio, quizá en verano estaría todo ya acabado, pero yo sabía que estos 15 días no iba a ser. O sea, eso de que se llegó a hablar de la posibilidad de Semana Santa, eso obviamente era imposible, ¿no? Porque si estaba la situación como para hacer un confinamiento de 15 días, está claro que eso no era una cuestión de que se iba a resolver en tan poco tiempo. O sea, claramente íbamos a estar mínimo meses. Quizá en ese momento pues se apostó por, digamos, empezar por esos pequeños tiempos para evitar que la gente cayera en pánico, ¿no? Porque ya de hecho vimos como prácticamente los supermercados se vaciaron en cuestión de días, incluso con ese pequeño confinamiento de 15 días, ¿no? Pero yo sí es verdad que pensaba que iba a ser varios meses. Fíjate, yo tenía esperanza en que después de Semana Santa se normalizaba todo. Un poco iluso, ¿eh? Bueno, que también lo que he dicho antes, ¿no? O sea, la enfermedad más gorda del siglo nadie se la ve venir y nadie se espera que vaya a ser como al final es. Es verdad. Y yo creo que nos vino bien en el fondo esa pequeña dosis. O sea, a ver, luego ya es verdad que acababa harto porque siempre te decían de, bueno, hablamos en 15 días más en tu casa y luego hablamos. Pero tú imagínate que te dicen, no, un mes y medio encerrado en tu casa. Aquí hay gente que se va del país, ¿eh? Como el rey Juan Carlos. Bueno, y algunos los hubo que tenían Pues de posibilidades, verdad. pero sí, sí. Sí, no, pero es que... eh, pero fíjate, ¿tú cómo viviste el confinamiento? Porque hay mucha gente que yo conozco que incluso le pareció hasta estimulante y todo el confinamiento, que le dicen hoy vuelve a confinar. A ver, entendible que, a ver, que no quieren que haya ese nivel de contagio y muertes que hubo durante ese momento y que provocó el confinamiento, pero que la situación del confinamiento, es decir, estar encerrado en tu casa sin tener que salir a la calle, que incluso le vino bien, incluso le gustaría repetirlo. Hombre, repetirlo quizás no, pero es cierto que, bueno, para mí en cierta manera, pero para mucha gente resultó también un cierto alivio en si quizás pues personas que por su cuestión laboral estuvieran más estresados o personas que, bueno, en general que eso, ¿no? Que les sirvió como un alivio para poder repensar su modo de vida, su relación. También, por ejemplo, los niños que se habló mucho sobre su sufrimiento en el confinamiento, muchos de ellos seguramente lo pasaron bien al poder pasar más tiempo en casa con sus familias y tal. Entonces yo creo que a mucha gente, más allá de, como decía, obviamente, pues el grave problema que era la enfermedad con todos esos casos, todas esas muertes, por desgracia, a nivel personal yo creo que mucha gente, a mí también de esta manera, les vino un poco bien. Aunque es cierto que obviamente repetir no, porque además incluso ahora mismo hemos estado estas últimas semanas, estos últimos meses, no confinados como entonces, pero sí con bastantes Mm. restricciones y con un modo de vida bastante más restringido, con lo cual no tendría el mismo efecto. Pero nos estamos acostumbrando, ¿eh? O nos hemos acostumbrado ya, ¿eh? Ahora veríamos rara la vida de antes. No tengo yo muy claro, porque solamente hace falta ver, digamos, la reacción general de la población cada vez que se reducen las medidas, que vuelve a un modo de vida bastante normal con lo que era antes, ¿no? Entonces yo creo que bueno, sí es verdad, algunos casos sí afectará y sí algunas cosas serán un poco más raras, pero en general yo no creo que esto provoque muchos cambios. Hombre, yo espero volver. Yo la verdad es que soy de los que el confinamiento les pareció.
bastante pesado, por decirlo así, y bastante deprimente. Así que yo soy de los que prefiere volver a lo que había antes. Que esta vida así es un poquito aburrida, entre comillas. Sí, a mí eso me pasó en el en el confinamiento gordo, digamos, no lo sufrí tanto. En el segundo, que fue mucho más lazo, sí lo sufrí muchísimo más. O sea, es que ¿En la digamos, segunda ola? en la segunda, a partir de noviembre, ahí sí, por ejemplo, lo sufrí mucho más que en la primera. Me resultó mucho más pesado. Por lo que decía realmente, porque un cierto confinamiento, unos meses, sobre todo si te hacía como desconectar de tu vida, dedicarte a otras cosas, era casi, quitando obviamente pues el drama general, ¿no? Pero simplificándolo, se podía ver casi como un pequeño cambio en tu vida, pero ya el después de esa experiencia del verano con ciertas restricciones, otra vez volver al mismo y esa sensación de la historia que no acaba y que se va repitiendo, yo creo que eso a mí, por ejemplo, me quemó muchísimo más que la primera ola. Uf, pues no, a mí me quedó. Bueno, a ver, es que te arrastro la quemazón de la primera ola, pero a mí me pareció mucho más horrible, entre comillas, la primera hora que el resto. No Es sé, que yo la la primera primera ola, a mí ola, lo de no salir de casa a mí me mataba. yo la primera ola pues hacía pan, veía películas, cosas así, que al fin y al cabo pues, te distraía un tiempo. Ya en la segunda ola sí notaba esa pesadez que estabas tú comentando, ¿no? De ya otra vez con lo mismo, ya sin ganas de volver a hacer esas cosas o de probar cosas nuevas, no sé. Y de Cierto, hecho, yo creo que algo, bueno, perdona, que creo que en dale, general dale. en la población también se ha notado, porque, por ejemplo, se ha visto que en las primeras olas sí hubo una cierta responsabilidad general, pero ya, por ejemplo, en esta actual sí se ha notado que mucha gente ha desconectado y ha dicho, mira, yo ya no puedo aguantar más y necesito volver a una vida más o menos normal, ¿no? Yo creo que eso también ha afectado mucho, que una vez la gente sí podía aceptar esas restricciones, pero por acumulación ya llega un momento en el que no se puede, Tú eras de los que hacías pan. Es que me ha gustado ese dato. Tú eras de los que hacías pan. por supuesto. O sea, tú fuiste de los que reventaste la sección de levaduras de los supermercados, que la vaciaste y entera todo. Fuiste tú uno de ellos. No, de hecho yo fui de los que se puso a hacer pan justo y cuando fue a hacerlo descubrió que no había levadura y que tuvo que tirar o de la que tenía acumulada o de panes sin levadura. Yo es cierto, en mi familia lo de hacer pan no, porque somos tan vagos que decimos, coño, pues si ya no lo dan hecho, pues para qué lo vamos a hacer nosotros. Pero eh, hubo un momento en mi casa en el que hubo más bizcochos que personas. Que eso es preocupante ya, ¿eh? Pues hubo. Y yo, que tampoco soy, yo qué sé quién decirte, Cristiano Ronaldo con la tableta de chocolate, que yo la tableta de chocolate no la tengo en músculo, me la he comido directamente. Pues la verdad es que eso luego afectó, que hemos salido todos del confinamiento, que hay que tapar un poquito más. Pero. Pues ya ves. Sí, hombre, al final por muchas cosas, ¿no? Pues más comida también, pues por lo general de comer cosas. Bueno, se hablaba mucho de la comida esta, digamos, de confort, de, pues yo qué sé, de cuando estás así de bajón por el confinamiento, no te apetece nada, Es pues te verdad. apetece comerte esas comidas, pues a lo mejor más grasientas, más calóricas, que te recuerdan a una época o que simplemente pues te llenan más, ¿no? Obviamente, pues en esos días de confinamiento te apetecía más, qué sé yo, una pasta así con tomate y chorizo que comerte una ensaladita ligera. Y aparte, obviamente, pues la falta de ejercicio, de movilidad y de, en general, de todo lo poco que nos hemos movido durante muchos meses, pues hombre, yo creo que realmente en general la sociedad seguramente ha crecido una talla en este último año. Porque es lo que no hay que olvidar, que es que ha sido un año lo que llevamos y lo que nos queda. Yo es que hacía ejercicio, esto ya es demasiado sálvame, pero como a la gente, a los cuatro gatos que no estén escuchando, pues igual hasta le interesa, pero yo era de los que hacía ejercicio, pero yo quiero denunciar públicamente yo se lo vi, bueno, no, también vi tíos, no, no, mentira, mentira. A los tíos y tías que hacen vídeos en YouTube haciendo ejercicio, quiero denunciarles por alguna enfermedad de locura o algo que tienen, o sea, no es normal eso, yo acababa muerto. ¿Tú eras de los de hacer ejercicio también? Esto ya es momento Jorge Javier. A mí el ejercicio me gusta, pero lo que sí es verdad que todo lo que es rollo gimnasio, aeróbics, ese tipo de cosas, es algo con lo que nunca he podido. Yo soy de hacer ejercicio, pero al aire libre y de, digamos, con objetivos, ¿no? O sea, correr por correr o ponerte a hacer flexiones por hacer flexiones, quizás no, nunca he sido capaz de aguantar. Es que esto es como la gente que va al gimnasio. Ir al gimnasio, o sea, encerrarte para meterte a hacer ejercicio, que encima machacarte, ya es doble tortura. O sea, por lo menos haz ejercicio al aire libre, ve a la gente haciendo ridículo igual que tú. Pues si esas cosas siempre están guay. Pero bueno. Exactamente. Y,
¿Qué más te iba a preguntar? Porque esto es hoy como un momento maruja. ¿Alguna anécdota del confinamiento? Porque eso está guay. Pues, hombre, no te voy a decir porque además ya con el tiempo que ha pasado, no sé yo si me acordaría, no sé, hombre, es cierto que con el tema nosotros que estuvimos con clases online y que toda esa especie de adaptación express que se hizo en la universidad, ahí salieron muchas cosas y ahí fue como un experimento muy raro para todos. Pero y durante el confinamiento, no sé, hombre, lo que te he contado aquí de poner a hacer panes, que igual que te dices tú con los bizcochos, en mi casa llegó a haber mucho más pan del que se consumía todo el tiempo. Eso es verdad, el congelador lleno de pan porque prácticamente no, ya estábamos haciendo pan mucho antes de que se acabara. Y no sé, no sé. Yo me acuerdo, esto es muy gracioso. De videoconferencias tengo una anécdota que es cuando se me coló Andrés y mi desnudo. Eso estuvo bien. Bueno, pero eso no ocurrió una vez, eso ocurrió unas cuantas veces. Sí, qué asco. Pero a mí, o sea, eso me ha ocurrido a mí varias veces. Bueno, semidesnudo quizás va a pasar una vez, posiblemente, pero de colarse y de verse cómo se mete en la cama o hace alguna cosa así, sí ha ocurrido alguna vez, lo tengo que admitir. Es que esto es como un gran hermano, en realidad. Esto es como la videoconferencia esta de trabajo y demás. Esto es como un gran hermano. No, pero yo me acuerdo de confinamiento a confinamiento de los vecinos del mismo bloque de vecinos hablando entre ellos que yo creo que se conocieron en el mismo confinamiento. Entonces era maravilloso, tú los veías. Además hubo una época en la que a la gente le daba, luego ya creo que es que lo prohibió el gobierno, pero hubo una época en la que a la gente le daba por subir a las terrazas. Y era la gente que no había hecho deporte en su vida haciendo deporte. Y tú los veías que casi fallecían en el intento, que dice, vamos a colapsar más los hospitales por la gente que está haciendo deporte. Entonces, a mí eso me parecía muy gracioso. Tú eso, como vive en una mansión, pues no lo ves, pero... Bueno, mansión que en teoría se va a creer que es de verdad, ¿no? Bueno, obviamente un chalecito Uy, normal uy, y uy. corriente, que decir, tampoco nos pasemos que la gente va a escuchar a pensar Que tú cosas, vivías en un... pero Yo pensaba que vivía en un piso, te lo he no, no, dicho. es un chalet, un chalet. Mira, hostia, que no lo ha invitado nunca al equipo, que Romero se apunta, ¿eh? Y la Ángela también. Eso cuando Juanma Moreno nos diga que sí, Perdona, no, perdona. En el verano se podía viajar entre provincias. también es verdad. No era lo más recomendado. Yo tampoco te invito a mi casa, eso también. No era Hombre, lo pero más... tampoco, no era quizá el año de ponerse a hacer muchos viajes. Sí, verdad, es verdad. Pero bueno. Y... yo tengo una anécdota de Ángela. Lo que pasa es que no sé si quiere que la contemos, pero me da igual. Ángela, su cumpleaños, o si hoy es 13, hoy es sábado 13, pues su cumpleaños fue ayer, fue el 12 de marzo. Entonces ella pilló su cumpleaños el año, que no lo celebró, pilló su cumpleaños el año pasado, justo el día 12, el día antes de que se montara la mundial en este país ya definitivamente. Que eso es suerte, eso es como la gente que cumplía años en el confinamiento, eso tiene que estar guay. Esto tiene que ser una mierda. Iba a decir que tiene que estar guay, pero tiene que ser una mierda. Bueno, hombre, la verdad es que tal y como hemos visto, prácticamente a todo el mundo le ha pillado, si no en un confinamiento, con muchas restricciones, ¿no? Con lo cual no ha sido una experiencia única de unos pocos. Pues tú fíjate lo lamentable que suelen ser mis cumpleaños, que este año de la pandemia, perdón, ahora que esto quiero aclararlo para que no esté escuchando, hemos cumplido todas las medidas de asistencia y demás, o sea, no nos hemos saltado el número de asistentes ni nada, y ha sido al aire libre y demás, pero ha sido el año que más gente ha ido, o sea, no, de hecho estuviste tú, hasta tú. Eh, Efectivamente. a ver, De las y últimas, de hecho, casi antes de volvernos a mandar cada uno a su casa. no, es que fue muy triste porque fue, de hecho, el día antes, creo, de instaurar el toque de queda, o sea, yo tampoco salí por la noche, pero nos salvamos. O sea, fue antes de que ya se montara ya aquí también la hecatombe de la segunda ola. O sea, Sí, sí, sí. pero bueno. Todos los regalos que nos queráis mandar para Ángela lo tendréis la dirección de su domicilio abajo en la descripción del programa, ¿vale? Enviar un poco los oyentes, que también, ya que os acompaña siempre, pues, que además cada esta celebración por lo de la porta. Bueno, Antonio, esto está muy bien, la charla esta sobre bizcocho y demás, pero tenemos testimonios, tenemos varias entrevistas que es la base del programa de hoy. Como he dicho al principio, las historias. Tenemos historias de vida, de obras y de situaciones que hubo durante el COVID-19,
pues de personas que o perdieron un padre y decidieron contarlo y quizás esta fue su manera de superarlo, de personas que se han vacunado, de personas que estuvieron en un hospital. Esa va a ser el núcleo del programa de hoy y luego volvemos para cerrar ya el programa. Bueno, pues decíamos que en el programa de hoy queríamos contar historias o queríamos conocer historias de este confinamiento, de este año de coronavirus. Y la historia que viene ahora es una de esas que dejan marcado. Hoy nos acompaña Fran Izuzquiza, que creó un podcast para hablar de él, de su familia y de cómo su padre se contagió de coronavirus. El podcast se llama Buscando una luz, es muy recomendable, además cortito, tiene apenas 6 o 7 episodios y cuenta un poco cómo se vivió desde una familia el caso positivo de un coronavirus, que para todas las personas que nunca hemos tenido, afortunadamente, esa experiencia, pues es un ejemplo de la realidad que a muchos les ha tocado vivir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí hoy y de hablar del caso de mi padre, de acordarnos de él. Yo la primera pregunta que quiero hacer es la pregunta que le estoy haciendo siempre hoy a los invitados, que es ¿dónde estabas el 13 de marzo de 2020, si te acuerdas? En casa. Ya en aquellos días empezábamos a atisbar lo que se nos venía encima, aunque no éramos conscientes de todo lo que iba a ocurrir. Y yo recuerdo que en aquellas fechas ya empezábamos a quedarnos en casa, a teletrabajar, a intentar no desplazarnos en la medida de lo posible, hasta que evidentemente ya en esas fechas se convirtió en una obligación. Así que en casa, claro. ¿Y cómo viviste esas noticias preocupantes del aumento de casos de coronavirus? ¿Sabes lo que pasa? Yo lo cuento en el podcast. Yo en aquel momento, lo reconozco sin ningún problema, sin ningún pudor, no pensaba que fuera para tanto, no pensaba que fuera algo tan grave. Aquella frase de que el coronavirus era una gripe, ¿no? Yo era de los que lo pensaba. Entonces, bueno, pues yo decía, vale, pues estaremos unas semanas, se controlará. No, bueno, pues me equivoqué por completo. Entonces no estaba tan preocupado como debería haber estado, por supuesto. ¿Y tu padre cómo reaccionó? Mi padre tenía miedo. Estaba escuchando muchas noticias sobre la gravedad de la enfermedad, de los casos que se iban encontrando. Y de hecho, una de las últimas personas que vi antes del confinamiento fue él y me decía que tenía mucho miedo a coger la enfermedad. Así que él estaba en lo cierto y yo estaba equivocado, claro. Y una vez le detectan el caso positivo a tu padre, ¿cómo reaccionáis? ¿Cómo se gestiona toda esta situación? ¿Sabes lo que pasa? Que a mi padre no le gustaban nada los médicos, nada, cero. No quería verlos ni en pintura. Entonces él ocultaba cualquier problema de salud hasta el último momento. De hecho, a mi padre, antes de esta experiencia, en la que entraremos ahora, supongo, nunca le habían operado, para que te hagas una idea. Entonces él empezaba a tener tos, mi madre empezaba a tener fiebre, que también lo pasó, a pasarlo, ella sí, como una gripe fuerte, pero él poco a poco iba teniendo síntomas y lo quería ocultar de alguna forma para no preocupar y para no tener que ir al médico, como decía. Fui yo el que más se asustó cuando supe que empezaba a tener estos síntomas. ¿Y de momento tuvo los síntomas leves o fue un caso que ya desde el principio era grave? No, en su caso empezó, como te digo, con tos. Fue tosiendo cada vez más. Cada vez le costaba más estar tumbado, por ejemplo. Hubo unos días que en casa dormía sentado, porque no era capaz de estar tumbado, porque se ahogaba. Y como los dos estaban enfermos, de hecho, mis padres empezaron a dormir en habitaciones separadas hasta que ya se dieron cuenta de que aquello era insostenible y poco menos que hubo que obligarle a ir al hospital porque no quería. ¿Y cómo se gestiona todo esto? De una vez llega al hospital, ¿cómo, además en pleno confinamiento? Es decir, me imagino que no podíais acercaros al hospital, Nada. ni mucho menos. ¿Cómo es esa sensación de tengo a mi padre ingresado y yo no puedo ir ni a verle, que es lo primero que nos sale del alma cuando nos ingresan un familiar? Es muy extraño porque, claro, volviendo al contexto de aquellos días, nosotros somos 4 hermanos y salvo una de mis hermanas que vive en casa de mis padres, el resto, pues cada uno vive en su casa, con lo cual no tienes ese contacto directo de verlo, aunque sea marcharse, ¿no? En primera persona, te lo van contando por teléfono.
Por suerte, con los móviles, pues ya puedes hablar con cualquier persona y a ratitos podíamos hablar con él a través de WhatsApp. Según iba pudiendo, iba teniendo batería, que era una cosa importante, que no se llevó cargador. Y no podíamos ir a verle. De hecho, yo fui a llevarle el cargador del móvil y algunas cosas más pocos días después de ingresar en urgencias. Y yo fui allí como si estuviera entrando en Chernóbil. Acordaos que en aquellos primeros días no había mascarillas. ¿Cierto? Claro, entonces había que llevar guantes, se nos decía, no tocar absolutamente nada. Justo en el momento en el que yo entré en urgencias, entró una chica, un caso de coronavirus que no podía respirar, con lo cual ya me tuve que ir corriendo. Era todo como una película de terror distópico, de catástrofe natural terrible. ¿Y en qué momento, en qué punto surge esa idea de yo esto tengo que contarlo en un podcast? Pues a ver, el caso de mi padre fue avanzando. Esto que hemos contado, su ingreso se produjo el 26 de marzo y él pasa a la UCI el día 2 de abril, de lo cual además nos enteramos al día siguiente, el día 3. Él entra en la UCI intubado y, por tanto, en coma inducido, porque la gente que le intuban la tienen que dormir. Y unas semanas después, cuando ya, pues claro, vas recibiendo noticias, estás con esa incertidumbre a la que mencionabas antes, porque no tienes más que referencias de cada día 5 minutos por teléfono de los médicos, es cuando yo empiezo a decir, yo necesito desahogarme de alguna manera, eso no personal, ¿no? Quizá hacer un podcast por mi profesión es lo más natural. Pero aparte, como tú bien decías antes, y sobre todo en aquellos momentos, no era muy común conocer gente con coronavirus o gente que tuviera familiares o amigos con coronavirus y, por tanto, a lo mejor contar esta experiencia servía para que otras personas pudieran andar el mismo camino desgraciado que yo pasé, que fue el darme cuenta a base de tortazos de que esto no era una broma, no era solo una gripe. Y luego, por último, si esto podía servir para ayudar a otras personas que lo estaban pasando mal, porque claro, en aquellas semanas, en aquellos meses ya no se podía trabajar, no se podía abrir los locales, no se podía abrir los bares, los talleres, etcétera, etcétera. Y había gente que estaba empezando a pasar hambre. Digo, pues mira, por poco que podamos recaudar con esto para ayudar a alguien, bienvenido será. Esas son las 3 ideas que yo tenía en mente, lo consulté con mi madre, le pareció bien, y luego también con el objetivo de que si en algún momento mi padre podía despertar del coma, pudiera saber todo lo que había ocurrido durante el tiempo que él había estado dormido. En cierta manera le estabas contando un poco lo que sucedía a tu padre, ¿no? Con la esperanza de que él lo escuchara. Totalmente, no, sí, sin en cierta manera, estaba haciendo eso, sin saber muy bien si eso le iba a llegar algún día a los oídos, pero claro, ese era uno de los objetivos, sí, que él supiera la pesadilla que se estaba viviendo fuera del hospital, de la cual él no fue plenamente consciente en ningún momento. ¿Y tú en algún momento mientras grababa y preparaba ese podcast sentiste esa sensación de que te estaba equivocando, de que no era lo correcto hacer el podcast, de que o que simplemente ya no podías sostenerlo más, que ya no te daba el cuerpo para más? Sí, pero tenía un colchón de seguridad. Yo lo estaba haciendo, pero yo no lo estaba publicando. No fue algo que yo fuese grabando y lanzando al público de una manera continua, de una vez a la semana. No. Yo lo fui grabando, lo fui preparando y lo fui dejando en un cajón a la espera de ver cuál era el mejor momento para publicar. De hecho, esto salió en el mes de julio, si no recuerdo mal, no, miento, en julio, cambio de mes. Entonces, sí, tuve esa sensación, por supuesto, de, pues por muchos motivos, esta historia le va a importar a alguien. Estoy haciendo bien en contar la historia de una persona que no es consciente de lo que estoy haciendo, que era mi padre en coma. Estoy haciendo bien en contar la historia de mi familia, que yo lo he hablado con ellos, pero a lo mejor luego en algún momento cambian de opinión legítimamente. Sí, tenía muchísimas dudas, muchísimas, por supuesto. ¿Y quién fue tu apoyo más importante, aparte de tu familia, me imagino, en ese momento a la hora de sostener anímicamente, ya no solo profesionalmente, sino sostener anímicamente la idea? En cuanto al podcast, dices. Sí. No, pues en ese caso, aparte de mi familia, claro, y de mi novia, lógicamente mi socio en la empresa, Alberto Espinosa, que es mi socio en Just We Cast, y que es la persona que ha ido haciendo el diseño de sonido y que fue trabajando conmigo en el proyecto. Entonces, claro, yo el 50% se lo debo a él. Y es muy interesante también esto que contáis en vuestra web, contáis cuando lo preparáis, cuando lo publicáis, que es un podcast sin ánimo de lucro. Sí, sí. Porque además hay gente que puede decir, bueno, están aprovechando para lucrarse, para ganar dinero con la enfermedad de una persona, con la enfermedad además de tu padre.
Claro, no, en absoluto. Yo solo quería dejar bien claro. Al final de cada episodio hay un llamamiento para que los oyentes hagan una donación a Cruz Roja y fíjate que ahí nosotros no nos metemos por medio, simplemente te decimos, hay gente que lo está pasando mal por la enfermedad o por las consecuencias económicas. Es el momento de ayudarnos entre todos si tenemos la oportunidad de hacerlo, claro, no todo el mundo puede. Y aquí tienes el número de Cruz Roja en este caso, como hay otros, pero el de Cruz Roja porque fue el que decidimos, para que hagas la aportación que consideres si quieres. Y luego aparte, nosotros tuvimos la oportunidad de publicar el podcast con Podium Podcast, con la plataforma del grupo Prisa, porque María Jesús Espinosa de los Monteros, su directora, pues al escuchar el primer episodio me dijo que lo quería lanzar, entonces mi respuesta fue, vale, pero todo el dinero que se genere va a ir también para la Cruz Roja. Pues allí fue. Tiempo después, por ejemplo, me llamó el programa Cuarto Milenio y Cuarto Milenio paga a los entrevistados, ese dinero también fue a Cruz Roja. No, en absoluto. Yo no quería ganar un euro con esto de nada, porque como tú bien dices, no solo habría sido cuestionable, sino que habría sido perfectamente condenable y porque esa era la vocación. De hecho, ha habido más ideas que luego no han fructificado, se llegó a hablar de hacer un libro, pues todo ese dinero hubiera ido también para Cruz Roja. Eso estaba claro y definido y además prometido públicamente desde el minuto uno y cuando se hizo la donación desde nuestra empresa, desde Yes We Cash, que es la que movió el dinero, también publiqué los documentos para que todo el mundo viera que se hizo la donación. ¿Y os han llegado historias al escuchar el podcast, historias de personas que han sufrido el COVID o que han tenido familiares que o lo han sufrido o desgraciadamente han fallecido por la enfermedad? Sí, muchas, de todo tipo. Desde gente que había pasado la enfermedad, desde gente que había pasado el tener a familiares pasando la enfermedad con buen final, afortunadamente, personas que habían perdido a otros familiares por el COVID, incluso en circunstancias mucho peores que las nuestras, porque nosotros pudimos estar con mi padre, pudimos cuidarle, pero hubo personas a las que vieron que un día el familiar o el amigo se iba por la puerta y literalmente, y contado así, a los días o semanas les devuelven un bote de cenizas y eso es horrible. Luego también mensajes de personas que han perdido a familiares o a seres queridos en procesos diferentes, pero igualmente difíciles, como puede ser un cáncer, por ejemplo, enfermedades largas. E incluso recibimos mensajes de gente del hospital donde estuvo mi padre, de enfermeros, de médicos, de trabajadores de todo tipo, que habían escuchado el podcast y que me escribían para contarme historias con él durante esas semanas y lo que habían vivido también desde el otro lado, que es una cosa súper importante. ¿Y cómo crees que se está gestionando esto psicológicamente en nuestro país, en España? Porque evidentemente hay una situación de anímica complicada con todo este año de pandemia. Pues como podemos, si es que al final no tenemos un manual para gestionar esto, por desgracia, ¿no? La última gran pandemia que hubo en España fue hace 100 años, ya prácticamente nadie la había vivido y desde luego nadie puede tener memoria de aquello. Entonces, yo creo que, pues igual que yo decía que pensaba que esto era una gripe o una cosa no tan grave al principio, en nuestras cabezas no entraba en ningún momento, en la del 99,99% de la gente, que en pleno siglo XXI una pandemia pudiera condicionarnos de esta manera, nuestra vida, nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestra forma de vivir. Entonces, como digo, yo creo que lo estamos llevando como podemos. Las ramificaciones son tantas en nuestras vidas que es imposible gestionarlo y es imposible de prever porque siempre surgen cosas nuevas. Creo que en general lo estamos llevando bien para lo que es la situación. Claro, hay momentos muy difíciles, hay circunstancias muy complicadas y hay días en los que te vienes abajo, pero es que es perfectamente normal. Entonces, creo que desde el punto de vista psicológico, pues bastante estamos haciendo y si hay problemas, si hay momentos de derrumbe, es completamente normal y entendible. ¿Y cómo es hacer radio en casa? Porque me imagino que será una experiencia nueva. Bueno, no tanto en mi caso, porque ya veníamos trabajando en buena parte de nuestros proyectos a distancia, pero sí, claro, esto ha sido el 100%, claro, ha sido el no salir de casa como todos durante meses, tener que trabajar todo aquí y acostumbrarte a que el contacto humano se realice a través de la pantalla, que es un poco raro, ¿no? Pero bueno, no ha sido tanto cambio como te digo, lo que pasa es que sí que nos ha hecho adaptarnos a la nueva situación, tener que aprender a la fuerza y tener que aplicarlo para, yo creo que una situación que, más allá de que esta pandemia pueda pasar, que nos vacunemos y que al final esto quede como un mal recuerdo, ha venido para quedarse. Toda esta situación ha venido para quedarse de una u otra manera, ya no va a ser tan habitual el contacto presencial, entonces nos ha servido para aprender visto desde ese punto de vista.
¿Crees que en la radio también se va a evitar, por ejemplo, tanto trabajo en estudios, en oficinas de radio y se va a apostar más por la radio en casa? Seguro, seguro. Y eso también va a permitir abrir puertas nuevas que no podíamos. Pues yo qué sé, mira, yo por ejemplo presento un podcast que es La Escóbula de la Brújula, que ahora ya llevamos un año grabando desde nuestras casas, lo cual es una faena en lo personal porque no nos vemos, pero es una oportunidad para hablar con gente que no podríamos tener habitualmente en el estudio porque, por ejemplo, viven en otros países. Bien, pues de la debilidad haces oportunidad. El otro día, grabando un podcast para uno de nuestros clientes, conectaban con una persona que está viviendo en Punta Cana. No podrías haberlo hecho en presencial. Bueno, pues, como te digo, hacer de la necesidad virtud y aprovechar la circunstancia positiva de un momento tan malo como este. ¿Y qué se prefiere antes, el estudio de radio o la casa? Ya que has probado las dos experiencias. Hombre, yo soy muy casero en general, pero para hacer radio prefiero un estudio. Eso, el contacto humano es insustituible y quieras que no, en radio y en podcast, que al final es lo mismo, se transmite algo de manera inconsciente, ¿no? Se transmite una cercanía, una confianza, una proximidad con el oyente que se genera también en buena parte cuando estamos todos juntos en torno a la misma mesa. Y eso no lo puedes sustituir por muy buena que sea la calidad de la videollamada, jamás. ¿Y crees que este confinamiento ha sido el que ha permitido ese gran salto de los podcasts o crees que esto ya venía de antes? Yo creo que el confinamiento y toda esta realidad de la adaptación al entorno digital era algo, ya no hablo ni de los podcasts, hablo de nuestra vida en general, de cómo funcionaban todos los sectores económicos, que ya se venía dando antes del confinamiento. Lo que pasa es que la pandemia y esta nueva situación lo que ha hecho ha sido meterlo todo en una coctelera y agitarlo a una velocidad increíble para acelerarlo de una forma inesperada para muchos. El podcast venía subiendo porque más abajo ya no hay nada, era prácticamente cero, por lo menos en un entorno profesional, porque comunidad amateur había mucha, muy amplia. Y esto lo que ha hecho ha sido pues hacer pensar a muchas personas que a lo mejor es una vía para contar historias y que tanto los procesos de producción que se han optimizado durante estos meses como las necesidades económicas de muchas empresas, pues hacen que sea una vía aconsejable ahora. Entonces, sí, no creo que haya sido algo clave en lo que es el hecho de la expansión en sí del formato, porque eso ya se venía dando, pero sí que, por supuesto, lo ha acelerado. Y ya, una pregunta ya al margen incluso ya del tema que está hoy aquí. ¿Qué aspecto de la radio en directo te gustaría llevarte al podcast? Una pregunta que me ha surgido ahora hablando de este tema. No, pues tú lo has dicho, en lo que es el directo en sí. O sea, siempre me preguntan una pregunta muy común, es si el podcast va a matar a la radio, y mi respuesta es que no, porque el podcast nunca va a tener directo. Yo puedo, por poner un ejemplo, grabar la retransmisión de un partido de fútbol, retransmitir un partido en casa y luego colgarlo como un podcast, pero ya no va a tener emoción, ya no va a tener ese punto de vivirlo en comunidad, ¿no? De escuchar ese gol en el momento y que todo el mundo vibre a través de la radio. Si yo pudiera llevarme el directo al podcast, me lo llevaría, pero es imposible, por definición. Entonces, yo el punto al que siempre hago referencia, y ya que justo estamos contraponiendo la grabación a distancia, que es muy común en los podcasts, con la grabación presencial, que es más común en la radio, es esa sensación de cercanía, ¿no? De comunidad, de estar todos juntos en torno a la mesa y disfrutar hablando de un tema que nos gusta a todos. Eso no siempre es posible en los podcasts por muchos motivos, y ya no solo hablo de la pandemia, sino pues porque hay que, en muchas ocasiones, configurar nuestro horario con otros trabajos de podcasters que trabajan en otras cosas y luego graban en su tiempo libre, y eso pues lleva a que grabar a distancia sea más viable que grabar presencialmente porque tardamos menos. Y quizás sea el punto que yo echo de menos en algunas ocasiones. Y ya estamos terminando la entrevista, pero siempre tengo dos preguntas para el final. La primera, ¿por qué hay que escuchar, el que no lo haya escuchado todavía, Buscando una luz? Es una buena pregunta, porque yo tampoco quiero venderlo. De la misma manera que no quiero sacar un duro de esto, no quiero venderlo como tal. O sea, sí que cuando lo lancé, evidentemente, lo moví en redes sociales porque era, bueno, la historia que quería contar. Pero, ¿por qué se debería escuchar? Bueno, creo que ya es más común porque cada vez, por desgracia, hay más casos y todos tenemos cerca de una forma o de otra positivos en COVID, ¿no? Pero si hay gente que sigue dudando de la enfermedad, de sus consecuencias, de la gravedad de la situación, o si hay gente que sigue pensando como yo hace un año, que esto es una gripe y poco más, bueno, pues quizá el caso de mi padre sirva de ejemplo, como tantos otros, por desgracia, para que se den cuenta de que no es solo eso
Y ya no solo que sea algo bueno de entender por ellos mismos, sino por toda la comunidad. Al final los contagios afectan cada vez a más y más y más personas y si se puede ayudar a que alguien se conciencie, como también he recibido algún mensaje en ese sentido, de que hay que tomárselo en serio, hay que tener cuidado, pues bueno, pues bienvenido sea. Si para eso sirve el podcast, genial. Y al principio de la entrevista te preguntaba, ¿dónde estaba el 13 de marzo de 2020? Sabemos dónde estamos, en marzo de 2021. ¿Dónde te gustaría estar? En el 13 de marzo de 2022, que además es domingo, que es un día muy de ocio. Sí, pues entonces, como es domingo, seguramente quiera estar pasando una resaca de un fiestón enorme. Claro, pues creo que todos, una vez puse en Twitter, ¿qué es lo primero que harías en el caso hipotético de que mañana digan, se acabó la pandemia, libertad total? Y la gente, pues me llamó mucho la atención que muchas personas respondían que querían volver a estar con sus familias, con sus seres queridos. Yo eso también lo quiero, por supuesto, pero quiero que nos corramos una fiesta enorme. Quiero que nos desahoguemos, quiero que soltemos todo lo que llevemos dentro un día, a lo loco, sin límites, ¿vale? Sin hacer daño a nadie, por favor, pero que podamos desahogarnos, porque yo creo que, como preguntabas antes por las consecuencias psicológicas, realmente lo necesitamos. Necesitamos esa libertad, necesitamos esa tranquilidad simplemente, esa seguridad. Desahogarnos un día y luego ya el que quiera retirarse a su casa otra vez que se retire, pero quiero esa resaca terrible. Pues eso estaría muy bien. Es la primera vez que escucho que alguien quiere una resaca, pero me parece hasta muy bien. Sí, sí, Pues, pero por lo que viene antes, ¿eh? Si se puede evitar la resaca, bien, pero bueno, si tiene que pasarse, se pasa. este tiene que ser el siguiente avance de la medicina, evitar la resaca. Sí, verdad. Fran Izuzquiza, de verdad, muchas gracias por contar tu historia y por acompañarnos hoy en el programa. Nada, gracias a ti por este huequito y por acordarte, como decía antes, de mi padre. Bueno, pues decíamos que hoy en el programa especial sobre el COVID queríamos contar historias de personas que han estado o trabajando o viviendo o han pasado la enfermedad o se han vacunado. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Tenemos con nosotros a Marina, que es auxiliar de enfermería en un hospital de Almería. ¿Cómo estás, Marina? Hola, estoy bien. Bueno, lo primero, la pregunta que yo siempre hago a los invitados, o que estoy haciendo hoy a los invitados, es Sí. ¿dónde estabas tú el 13 de marzo de 2020, si te acuerdas? Que esa es otra. Pues mira, el 13 de marzo, justamente me acuerdo que estaba trabajando de tarde. Que ese día ya empezó a ser muy raro. Teníamos la tele puesta para ver qué decían, porque claro, era una situación que no habíamos vivido nunca. Así que me acuerdo estar en el staff con mis compañeros, atentos viendo la tele. ¿Y ya teníais casos ya en el hospital? No teníamos todavía ningún caso. En nuestro hospital no, en otro hospital ya de Almería sí, pero en el nuestro todavía concretamente no. Claro, es verdad que Almería en la primera ola tuvo pocos contagiados, en la segunda también, luego la tercera se disparó. ¿Y cómo empezaste a preparar toda la logística para preparar el hospital? Me imagino que luego cuando llegaron los contagiados hubo que destinar habitaciones especiales, los EPI y demás. Exacto. Las primeras veces que venían a urgencia era un poco descontrol, porque claro, no había nada habilitado todavía. Era como cuando salía un positivo, teníamos que trasladarlo a una consulta médica que estuviera vacía y que se estuviera ahí solo o acompañado si habría venido alguien. Y bueno, la verdad es que era todo un descontrol. Cuando tenían que ingresar a planta, subían por el mismo ascensor, luego teníamos que parar el ascensor, teníamos que llamar a la limpiadora para que claramente desinfecte todo. Pero bueno, eso fue al principio. Al principio solo teníamos habilitadas 2 habitaciones en todo el hospital, pero eso ahora mismo ya ha cambiado muchísimo. ¿Cuántas habitaciones tiene el hospital en total? Pues la primera planta tiene 18 habitaciones, la segunda 26 y la tercera planta 22.
Ah, bueno, que un hospital que tiene sus habitaciones, que no es un hospital pequeñito tampoco. Sí, pero medicina interna y COVID positivos solo va destinado a la segunda planta. Y yo no sé si si os dieron formación, os dieron cursos antes de que empezara el confinamiento o habéis ido aprendiendo sobre la marcha. Únicamente cuando empezó todo esto, creo que fue el día 11, justamente hoy hace un año, Ujú. nos dieron una reunión que no era ni obligatoria de ir. Yo fui y bueno, simplemente nos explicaron un poquito lo que se conocía del COVID, qué eran sus síntomas y cómo no contagiarse y poco más, la verdad. Y como auxiliar de enfermería, ¿tu papel allí cuál era? No sé si tú tuviste que entrar en habitaciones COVID. Sí, ¿Cuál claro. era tu papel? Mi papel pues el mismo que siempre, no, no cambia en nada, solo que claro, cuando digamos nosotros en la segunda planta tenemos un pasillo habilitado con 8 habitaciones ahora mismo, Ujú. pues cuando tenemos que entrar en ese pasillo, el pasillo permanece cerrado. Nos tenemos que entrar con el EPI completo, así que no cambia. Mis funciones son siempre las mismas, solo que para entrar tengo que entrar con el EPI. ¿Y tuviste EPI cuando empezó la pandemia? Porque hubo muchos hospitales que tuvieron desabastecimiento. Sí. En nuestro hospital carecíamos de guantes, casi no teníamos. A lo mejor si era para algunos pacientes no COVID, teníamos que echarnos hidrogel y reutilizarlos para otra habitación, porque no había. Y bueno, con lo de las batas de aislamiento teníamos unas batas que son así verdes muy finas, que vamos, te llegan por las rodillas, no te protegen nada más. Pero ahora esto ya es diferente. Ahora mismo ya tenemos monos y tenemos otro EPI ya más largo, más específico. Y luego me imagino que estará el miedo a contagiar a tu familia ya cuando llega a tu casa de trabajar. La verdad es que sí. Sobre todo al principio teníamos más miedo. Ahora, bueno, sigo haciendo lo mismo. Cuando llego de trabajar, directamente no saludo a mi madre, no saludo a nadie, simplemente me meto en la ducha. Ujú. Porque es que sientes como que estás contagiada y que estás sucia. ¿Y tu familia cómo lo llevó? No sé si tuviste que tú te aislabas. Hubo muchos sanitarios que, por ejemplo, se aislaban dentro de su casa, Sí. no salían a nada. No sé si tú lo hacías eso también o tú vivías dentro de tu casa, vivías dentro de uno, vivías como siempre, básicamente. Vivía básicamente como siempre, porque de hecho mi padre también es una persona en la que tiene que salir a trabajar a la Ujú. fuerza. Su trabajo no lo dejó tampoco en ningún momento. Así que no hubo ningún aislamiento dentro de mi casa. Pues, Simplemente más protocolos de lavarnos las manos, ducharse directamente. y cuando se empieza a abrir todo, claro, el confinamiento, entre comillas, es fácil, entre comillas, porque solo ve a las personas de tu casa, pero Sí. luego cuando se empieza a abrir todo, evidentemente, puedes provocar una reacción de que haya amigos que no te quieran ver porque les da miedo que trabajen en un hospital y les puedas contagiar, o hay Sí. amigos, lo contrario, que sienten ese carpe diem de vamos a vernos todos después de tanto tiempo. ¿Tú cómo lo llevaste? La verdad, cuando lo pensaba, creía que lo iba a llevar bien, que eso no va a pasar y no me voy a encontrar a nadie así. Pero cuando ya pudimos salir y nos tocó pues ya poder vernos y todo eso, sí que me llegó a afectar bastante ese rechazo, ¿no? Ese miedo, que vamos, que lo podías ver claramente en alguna gente. Pero sí que es verdad que también me he encontrado a otras personas que al revés. Por ejemplo, mis vecinos me saludaban y bueno, sin ningún miedo, me hablaban, me preguntaban, todo al contrario. Me he encontrado gente de los dos tipos.
¿Y en el hospital hubo algún brote entre el personal o pasasteis limpios, por decirlo así? Pues hubo bastantes brotes, porque al principio de todo esto, si te acuerdas, no era obligatorio llevar mascarilla. ¿La verdad? Entonces, digamos que nosotros teníamos por obligación que ponerlo la mascarilla, una mascarilla quirúrgica, para entrar a una habitación, ¿vale? A una habitación normal Sí. de no COVID. Bueno, en verdad no se sabía, porque al principio solo le hacían la PCR a quien tenía sintomatología. Claro, porque faltaban PCR. Claro, faltaban, así que si era sintomático, pues no te la iban a hacer. Solo teníamos obligación de entrar con la mascarilla en las habitaciones de los pacientes. Entre nosotros podíamos estar sin mascarilla. Claro, eso fue lo que desencadenó todo. Sí, porque ahí ya pasó que una compañera dio positivo. Pues vale, ahora quién ha estado con ella, quién ha tenido una relación estrecha, ahí ya se tenía que mirar todo. Entonces sí que es verdad que salían varios positivos. Y yo me imagino el miedo luego a contagiar. Yo que fui sospechoso, luego no tuve nada, pero yo que fui sospechoso de tener COVID, luego el miedo que te da es a quién he contagiado. Sí, sobre todo te da mucho miedo eso, mucho miedo el saber que has podido contagiar a alguien de tu trabajo, a alguien de tu familia, ¿dónde habrá podido llegar? ¿Y cómo se vivían? Pues, claro, todos los que estamos escuchando y todos los que estamos hablando hoy, hemos vivido los aplausos de las 8 de la tarde desde nuestros balcones. Pero ¿cómo se vivía desde un hospital esos aplausos? Pues la verdad que era algo simbólico muy bonito. Me acuerdo que un día estábamos pues como siempre por el pasillo y nuestros pacientes salieron a la puerta de su habitación sin llegar a salir y se pusieron a aplaudir. Y la verdad es que era muy bonito, era como un detalle. Sí que es verdad que luego mucha gente ya empezaron con las amenazas hacia los enfermeros que podían contagiar y todo eso en las puertas de su casa y ya como que dejó de ser tan bonito, pero al principio la verdad era muy emocionante. Sí, es verdad que cambió todo un poco. Sí, Y te quería preguntar, ¿cuál ha sido el momento más duro del COVID en el hospital? el momento más duro, pues el tener la planta llena, el tener el pasillo lleno, el que yo me vaya de una mañana con un paciente, bueno, mayor, digámoslo así, pero totalmente independiente y estable, y que al día siguiente vaya de turno de noche y en mi relevo pues me digan que bueno, que han tenido que sedarlo y que estuvieron barajando la posibilidad de ponerle un respirador, pero claro, por su edad pues no era inviable, no podían ponérselo. Vamos, de Hombre, estar hablando un mismo el día de antes, genial con él en la habitación, a que al día siguiente te digan eso. eso te deja también una huella psicológica. Sí, sí que es verdad que te llega afectando un poco psicológicamente, tanto en el trabajo como luego en tu vida personal. Y cuando ves a gente, tú que has vivido el COVID desde el hospital y que sabes lo que es Sí. la pandemia, tú luego cuando ves a toda esta gente, bueno, a los negacionistas para empezar, a la gente que lleva la mascarilla mal puesta, todas estas cafres de la pandemia, ¿tú qué opinas? ¿Qué sientes? Pues siento rabia, porque bueno, mis compañeros y yo nos jugamos la vida, entramos y nos esforzamos en que no se contagien, en que mejoren, y luego que haya gente que pueda negarlo cuando está viendo, bueno, las noticias, ya no simplemente las noticias, seguro que hay algún conocido, algún amigo que lo ha pasado y que lo ha vivido, así que es que no me entra en la cabeza. Y bueno, hay
una pregunta que también quiero hacer porque estamos en plena campaña de vacunación. No sé si os habéis vacunado ya en el hospital. Pues digamos que una parte sí y otra no, porque todavía como tenemos muchos anticuerpos, por así decirlo, una gran cantidad, y si lo has pasado hace poco, hay que esperar un poquito. Entonces, todavía al completo no, pero sí. Y bueno, ya para terminar, porque siempre hago una pregunta que es, bueno, sabemos dónde estábamos el 13 de marzo de 2020, sabemos dónde estamos ahora en marzo de 2021, pero ¿dónde te gustaría estar el 13 de marzo de 2021 sabiendo que es domingo? Que eso ya es un día que ya es apañado, ya el día de por sí. Pues me gustaría estar paseando por la calle sin miedo a contagiarme y a contagiar. Pues eso está muy bien. Pues Marina, muchas gracias por contarnos tu historia. No hay de qué. Bueno, pues habíamos dicho que hoy en Jaque Mate queríamos conocer historias de este año de la pandemia y queremos conocer historias también de lo que queremos que sea el final de la pandemia, de lo que añoramos con que sea el final de la pandemia, que es la vacuna. Y estamos aquí con una persona que ya se ha vacunado, privilegiado él por otra parte, con las 2 dosis de AstraZeneca. Moderna. Es Jero, que es estudiante de medicina en la Universidad de Sevilla. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y tú qué tal, Carlos? Pues muy bien. Bueno, lo primero es reacciones adversas ante la vacuna. Pues la verdad que con la primera dosis, pues todo muy bien. El pinchazo no lo noté. Sí que luego, pues un poco de molestias en el brazo, pero igual que con cualquier otra vacuna. En ese sentido, no mucha diferencia. Después, con la segunda dosis, sí que es verdad que he notado un poco más los efectos y he tenido un poco de fiebre, molestias sobre todo en los músculos, en los huesos. Pero bueno, ha durado eso, unas 24 horas más o menos y diría que bueno, que ha merecido la pena. Eso te iba a preguntar. ¿Merece la pena vacunarse? Que hay gente que no se lo cree. Sí, la verdad que sí. Es verdad que ya cada uno pues puede a lo mejor tener pues más, menos reacción adversa, pero igualmente pues merece la pena porque es que es necesario. Y yo no sé, la pregunta que yo siempre hago, ahora estoy haciendo en estas entrevistas a los invitados es, ¿dónde estabas tú un 13 de marzo de 2020, que fue cuando explotó todo prácticamente? Pues yo estaba aquí en la residencia. Además, recuerdo que dentro de no mucho tenía un examen de pediatría y en un principio, y siendo sincero, esas 2 semanas que nos daban en un principio sin clases era como que me venían bien porque tenía tiempo para prepararme el examen. Y quién diría que luego ni podría hacer el examen, ni volvería a la facultad, ni nada. Y la verdad que fue un cambio increíble. Yo no sé si tú como estudiante de medicina te lo veías venir en la facultad, te habían comentado algo los profesores o pilló de sorpresa. Pues yo al principio sí me pilló de sorpresa, la verdad. Al principio yo no sabía que esto podía ir así. Luego sí que es verdad que a medida que nos iban dando las clases ya se iba conociendo un poco de qué iba todo esto, pues los profesores ya nos iban dejando caer que se iba a seguir prolongando esta situación y que no íbamos a volver a dar las clases, por lo menos en ese cuatrimestre. Y durante la pandemia, como faltaban sanitarios, muchos hospitales llamaron a estudiantes de medicina. Yo no sé si fue tu caso o todavía no te llegó el turno, porque creo que eran del último curso de medicina. Eso es, sí que es verdad que es cierto que como faltaba gente y bueno, hacía falta, pues se recurrió en muchas comunidades, ¿no? Y en muchas provincias a estudiantes de sexto sobre todo, y creo que incluso de quinto, no estoy muy seguro,
Y luego es verdad que incluso de cursos inferiores, si a lo mejor estabas en una ciudad en la que hiciera mucha falta y te querías ofrecer, creo que también se podía. En mi caso, pues, y creo que en el de nuestra clase no fue así, pero sí que es verdad que en otros muchos sitios sí. Y no te entra ese gusanillo un poco de, oye, pues a mí me hubiera gustado estar allí ayudando. La verdad que cuando es por ayudar, pues sí, porque uno ve las noticias, ve la información que sale y la verdad que, bueno, pues al final, entre otras cosas, yo pienso que estudiamos esto porque también nos gusta poder ayudar y ese era el caso. Es verdad que también la situación era muy complicada porque no había al principio suficientes mascarillas, no había suficientes medios de protección y eso pues todavía lo agravaba todo más. ¿Y a qué te gustaría dedicarte? O sea, ¿por qué rama te gustaría ir? Porque yo creo que ahora están saliendo de la Facultad de Medicina muchos que quieren ser epidemiólogos. La verdad que ahora la epidemiología está muy de moda, toda la epidemiología, lo que es la medicina preventiva, es verdad que está muy a la orden del día. Y yo creo que es algo que a lo que siempre ha estado ahí de fondo, no lo hemos visto de primera mano y bueno, y se está viendo la importancia que tiene. A mí personalmente, actualmente, creo que me gustaría ser neurólogo. No lo tengo del todo claro. También me hubiera gustado haber tenido las prácticas en el hospital para haber visto un poco el día a día en la clínica, pero bueno, por toda esta situación, pues todavía no ha sido posible. Me consta, porque yo también soy uno de ellos, que hay mucha gente que te reclama ya como médico a domicilio. Como médico improvisado a domicilio, porque tú ya estás estudiando, pero ¿hay alguno que te haya llegado diciendo, oye, yo creo que tengo COVID, mira a ver si los síntomas lo son? Pues así como tal, no, pero es verdad que sobre todo al principio sí que llegaban algunas preguntas de, oye, ¿qué va a pasar con esto? Estos síntomas se corresponden al COVID o es un resfriado simple, sobre todo al principio cuando había menos información, que yo mismo tampoco estaba muy puesto con todo el tema este. ¿Y cómo has visto la reacción de la sociedad ante esta situación de la pandemia? ¿Crees que están concienciados, que no, que se toman en serio las medidas? Pues yo creo que hay un poco de todo. Al final entiendo que si la gente pues no cumple las medidas bueno o lo que sea, no es por falta de información, porque a día de hoy, bien sea a través de internet, de los telediarios o directamente pues por el boca a boca, la información no falta. Ya no sé si, no sé, la gente pues no se termina como de creer la importancia que esto tiene o simplemente ya llega un punto en el que pues están hastiados y deciden pues a lo mejor saltarse las normas. Sí creo que falta a lo mejor en algunos casos un poquito de concienciación colectiva, ya te digo, no sé si ya por cansancio o porque simplemente no la hay. Y es verdad que yo creo que hay cosas que por parte de la población pues se podían haber hecho mucho mejor. ¿Crees que también estamos más preocupados ahora por el tema médico? Pues es verdad que es posible que ahora pues está uno como más pendiente de sí mismo, ¿no? A lo mejor de toses un poco o te notas como un poquillo distinto y ya automáticamente te estás como autoanalizando y ves a ver si tengo algo y es verdad que a lo mejor pues hay un poco como de más miedo y antes pues cosas que te podían pasar y tú no les dabas importancia, ahora a lo mejor lo relacionas con el COVID, no sabes si al centro de salud es verdad que es más complicado y yo creo que sí. Y también esta pandemia yo creo que nos ha ayudado bastante, aparte de conocer la importancia de la médica, que ya lo sabíamos y que ya sabíamos que eran indispensables en nuestra sociedad, yo creo que también para conocer las malas condiciones que tienen muchos médicos. ¿Te plantea irte fuera de España? Porque hay mucha gente que se lo plantea porque aquí o no se paga bien o se ve imposible que se pueda llegar a puestos Ujú. altos.
Sí, la verdad que es algo bastante complicado, ya no solo a nivel de los médicos, sino diría que pues entre los distintos sanitarios, ya sean enfermeros, auxiliares, y es verdad que creo que durante mucho tiempo pues a lo mejor las condiciones de trabajo, esto tampoco, bueno, tengo un conocimiento muy amplio, pero sí pienso que tal vez pues hubieran sido condiciones mejorable, bien económico o bien en cuestiones, por ejemplo, de, no sé, de tiempo o de otras circunstancias. Y entonces es cierto que ha habido muchísima gente que se ha ido fuera. Yo la verdad que no me lo planteo, al menos a día de hoy, me gustaría estar aquí, pero es cierto que, bueno, pues si surge la oportunidad, pues, ¿por qué no podría planteármelo? Y hablamos también de vuestra experiencia como estudiantes de medicina. A ver, medicina en los cursos altos, si ya de por sí es una carrera en la que hay que saber hacer las cosas y hay que saber estar en un hospital, en los cursos altos me imagino que hay más. ¿Notáis que os faltan prácticas, que estáis perdiendo enseñanza valiosa? Sí, yo la verdad que lo he notado, creo que no era consciente de ello hasta que me ha faltado y es cierto que noto que hay ciertos aspectos que debería de conocerlos desde un punto de vista más práctico y no tengo esa visión. Sin ir más lejos, creo que hace 1 o 2 meses una profesora, no, bueno, pues en un seminario nos dijo que hiciéramos una práctica, ¿no? Una exploración pues un poco reumatológica y es verdad que pues no teníamos mucha idea porque no habíamos podido realizarla ni en centro de salud ni en hospital y ahí pues teníamos que buscarnos un poco nosotros las habichuelas. Entonces es cierto que sí he notado esa falta, ojalá que próximamente podamos volver porque es verdad que la teoría está muy bien, pero luego verlo en el día a día y hacerlo uno mismo pues ayuda un montón a retener esa información. Pues yo quiero finalizar esta entrevista con dos preguntas, que son las dos preguntas que voy a hacer. Eh, lo primero, ¿qué le diría a los que tienen o se creen el virus? Pues la verdad que les diría que abandonen pues esas teorías de conspiraciones, ¿no? Que al final pues es algo que está ahí, que no es que se lo invente la gente, que es que lo puedes demostrar, lo puedes ver si quieres y si tienes los medios y por tanto, bueno, pues que abandonen esa idea y que por favor pues colaboren también para acabar con esto. Pues, yo quiero hacer una pregunta, porque te he preguntado que dónde estaba el 13 de marzo de 2020. Ya Ujú. sabemos dónde estamos todos el 13 de marzo de 2021. ¿Dónde quieres estar o dónde crees que vas a estar el 13 de marzo de 2022? Poniendo en cuenta que es domingo, ¿eh? Que eso ya es un dato importante. Pues, pues supongo que siendo domingo, pues a lo mejor con suerte estaré en mi casa viendo un partido del Real Madrid. A lo mejor, si juega en domingo, sería un buen plan. Dado que sería domingo. No está tan mal, ¿eh? No está Ojalá. mal. Y podamos estar ya Ujú. todos vacunados. Jero, muchas gracias, de verdad. Sí, nada, a ti, Carlos, por invitarme. Y acabados estos testimonios, estas entrevistas, ya lo he dicho al principio de hoy, no queríamos dar más la matraca con cifras de contagio, muertes acumulados, incidencia acumulada, si el gobierno nos miente o no. Y esos son los debates de siempre que ya son un poco aburridos. Ya para eso tenéis todos los días los programas de política de la tele. Pero bueno, Antonio, algo para cerrar este programa sobre el año del COVID, no sé, algún insulto, algún deseo. Pues mira, ya que me has dado la oportunidad, voy a entrar por la puerta grande con mis opiniones quizás populares. Y es que quizás en contra incluso del sentido de este programa, voy a decir que ya en estos días que estamos viviendo y sobre todo, bueno, pues todo este mes de marzo, abril, que va a estar lleno de efemérides y de todo este tipo de temas, los medios de comunicación, yo creo que ya como estaba diciendo, hay suficiente saturación con lo que ya son, digamos, las noticias de todos los días, de los contagios, de cómo van las vacunas, de si AstraZeneca las envía o si no, de que si se acepta la vacuna rusa o si la otra. Yo creo que
ya con esto tenemos suficiente saturación. Hemos vivido un año bastante complicado a nivel general. No hace falta que nos recuerden todos los días cómo nos confinaron hace un año, cómo estábamos hace un año, que si la gente en los balcones, que si los niños en casa, etcétera, etcétera. Yo creo que para bien o para mal lo tenemos todo bastante reciente esos días y no veo necesidad de convertir las noticias, convertir la información y la televisión en un bucle continuo de noticias y de recordatorios sobre el COVID. Eso está muy bien. Boicotea tu propio programa siempre es una alegría. Bueno, hombre, al fin y al cabo también lo hemos llevado por un camino diferente, no hemos ido a lo que viene a ser lo normal en los medios de comunicación, ¿no? Pues sí. Bueno, es que de verdad, es que yo ya estoy saturado de esas informaciones, como me imagino que le pasará a la gente que nos está escuchando. O sea, que nosotros somos personas normales y corrientes, con nuestras desgracias y nuestras alegrías como todo el mundo. Pero es que es verdad. A ver, yo le quiero mandar un mensaje, y ahí voy a ir un poco en contra de lo que tú has dicho, pero yo le quiero mandar un mensaje de apoyo anímico a las personas que perdieron un familiar durante la pandemia, durante el confinamiento, sobre todo, que fue la época más dura. A las personas que han estado enfermas, muy enfermas, pero que lo han superado. A las personas que han perdido todo, han perdido su negocio, su trabajo, lo han perdido todo. A las personas que están intentando salir, a las personas que han ayudado, para que todo esto fuera mejor. Hoy hemos tenido aquí testimonios de todo ello. A las personas que han mostrado su mejor cara, decirles que vamos a salir de esto más pronto que tarde. No vamos a acabar con este COVID porque, como ya habréis leído o visto, es muy difícil acabar con una enfermedad, desgraciadamente. Pocas enfermedades en este mundo se han podido erradicar, pero sí queremos y vamos a conseguir muy pronto llegar a ese punto en el cual podamos intentar retomar una vida como la que teníamos antes. Y esto solo se consigue con algo, con salud pública, apúntenselo los gobiernos, con cuidado, mucho cuidado, esto apuntároslo los oyentes, y con solidaridad. Y ahora mismo la solidaridad se expresa con una palabra: vacuna. A vacunarse todos cuando nos toque. Porque somos hijos de las vacunas. Estamos vivos gracias a que muchas vacunas han acabado con enfermedades que hasta hace no tantos años mataban mucho y mataban a gente muy joven. Así que esos son los mensajes. Y también quiero cerrar a los negacionistas, que hemos hablado poco de ellos hoy. A ver si os leéis un libro. A ver si os leéis un libro y ya dejáis de hacer ridículo, que yo creo que no estamos para eso. Esperemos que el año que viene, por esta fecha, 13 de marzo de 2022, no tengamos que celebrar o conmemorar el aniversario del COVID, pues de esta manera, todos encerrados, en una videollamada, con mascarillas. Puede que sea así, ojalá que no. A los dirigentes que nos saquen pronto de esta, a los que estamos del otro lado, que queramos salir pronto de esta. Que es lo importante. Hay mucho que quejarse, pero luego hay que actuar y luego hay que ponerse las vacunas, luego hay que intentar no saltarse las medidas que los gobernantes toman, por mucho que no nos gusten, pero son las que hay. Y poco más. Y que quizá hoy nos hemos olvidado de algo. Hace un año estábamos aplaudiendo a los sanitarios, hoy ya nos hemos olvidado de que siguen teniendo las mismas carencias, la misma precariedad y los mismos problemas que hasta antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado, porque somos así de egocéntricos. Nos preocupamos una vez, cuando más nos necesitamos, y cuando ya no nos necesitamos tanto, adiós y muy buenas. Y a eso con todos los trabajadores esenciales. Así que para ello va este programa especial del coronavirus. Palabra maldita de este país y de este mundo del siglo XXI. Gracias, Antonio. A ti, Carlos. Y a todos nuestros oyentes volveremos el lunes. Sigan disfrutando de la radio, muchas gracias. Y tengan cuidado con la medida, que no se trata de salvar la Semana Santa, se trata de salvar vidas. Gracias por estar ahí.